bien, estamos al aire asincrónico porque finalmente esto se sube al día siguiente. De antemano, para decirles a los nuevos que tenemos un podcast, este es un podcast y se llama Arrabaleras Parlantes con V de Arrabal. Entonces, si quieren, nos siguen en Spotify, en YouTube, en Instagram, y pues nada, si no están aquí, no pueden venir, aunque lo interesante es estar aquí, pues pueden escuchar nuestras charlas tanto en todas estas plataformas. Veo caras nuevas igual hoy, ¿no? ¿Quiénes son nuevas? Nueves. Bueno, bienvenidas, ¿qué tal? A un buen tema han venido, ¿no? Estamos medio disfrazadas, yo esto evidentemente no lo podría tener toda la tertulia y ahora me doy cuenta que me faltan las gafas. Con razón no veía nada, digo, veo caras nuevas, pero tampoco estaba tan segura. Te voy a decir, así como la propia abuelita, te presto las mías, vea, si quieres, yo no tengo presbicio. Ya. Pero bueno, temón, fue todo un tema, buscar el tema para hoy, porque nada que ver lo que era en un principio, en la propuesta, digamos, que habíamos hecho, era, si no me equivoco, fetichismo, perversión y sexo kinky. Nada que ver. La cuestión es que nos vetaba un poco Instagram si se subía esa publicación en Cronopios. Ya, sexo kinky como que no se puede poner. ¿Alguien sabe lo que es el sexo kinky? Bueno, menos mal que no lo pusimos porque no hubiesen venido tampoco. Pero es como un concepto de estas etiquetas contemporáneas que surgen, que habla de un sexo libre, de prejuicios, en donde las parteners que forman parte de este tipo de acciones, que pueden ser muchas, justamente no tienen prejuicios a la hora de llevar a cabo sus fantasías sexuales. Lo cual también tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora de fetichismo, perversión, ya explicaré por qué ya me vienen juntas. Fantasías, placer. Pero antes, ¿quiénes somos? Primero voy a buscar mis gafas porque no veo nada. Preséntanos tú. Ay, bueno, venía, estamos cambiando de... Bueno, bienvenidos. Nada, mi nombre es Paula Andrea Fernández, yo soy filósofa, magíster en filosofía y en este momento estoy haciendo un doctorado en educación. Y aquí está mi compañera podcaster tertuliana, Florencia Franco, psicóloga, psicoanalista. Como todos los argentinos. No soy con un máster en violencia de género. También, no soy pariente del dictador, no tengo nada que ver con él. Sí, Franco, solo el apellido. La otra vez dictó una charla en la UB y bueno, soy Florencia Franco y rompió el hielo diciendo, no tengo nada que ver con el dictador. Tenía que decirlo, evidentemente. Y bueno, aquí estamos, a ver qué tal, por dónde lo tomamos. Bueno, a ver, yo creo que lo interesante siempre es empezar por la etimología, a mí me parece maravillosa, porque la etimología nos da cuenta de las palabras y con ese nos pone en un lugar, nos sitúa en un lugar de enunciación. Fetichismo viene del portugués feiticio, no lo estoy diciendo súper mal evidentemente, que significa hechizo, artefacto o artefacto mágico, o del latín factitious, que significa artificial o fabricado. En ese orden de ideas, cuando hablamos de un fetiche, normalmente estamos acostumbrados a relacionarlo con la sexualidad, pero no necesariamente tiene que ver con un carácter sexual. El fetichismo viene a encarnar algún objeto o alguna parte o algo que representa algo que es ajeno a sí mismo. Es decir, una botella, pues es una botella y representa un recipiente en el cual se albergan líquidos, pero el fetiche es un artefacto o algo en particular que representa algo que lo excede a sí mismo, etimológicamente. Ahora bien, ya me adelantaste que estuviste leyendo sobre el fetichismo en Freud. Es que hay muchos lugares aquí para hablar, porque normalmente se habla del fetichismo en la sexualidad, porque evidentemente sabemos que cuando se escoge un objeto como de alguna forma relacionado con algún tipo de excitación, pulsión, pero no solamente desde el deseo, sino también desde lo tanático, y ya veremos un poquitico a eso, pues lo vinculamos con fetichismo, aunque no necesariamente desde ese lugar. No sé si lo vas a llevar por ahí, pero el fetichismo de la mercancía. Exactamente, el fetichismo mercantil marxista. A ver cómo podemos hilar, estaría guay, desde la psicología y la filosofía, estos conceptos, ¿no? De fetichismo y fetichismo de la mercancía. Es decir, el fetichismo en lo intrasubjetivo y el fetichismo de la mercancía en tanto que algo colectivo, social, propio de un discurso en el que todos habitamos, que es el discurso capitalista también. Es que, a ver, ahí entramos un poquitico en contexto. Uy, yo tengo como empillamadas las palabras ra, re, ri, ro, ru. ¿Qué pasa? Hay un señor bastante conocido que se llama Karl Marx. Yo creo que hemos visto un poquitico la fotografía del señor barbudo.
Y Marx se dio cuenta que los objetos empezaron a representar en sí mismo más allá de lo que realmente debían implicar. Por ejemplo, el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? El dinero es un artefacto, un artilugio, un artefacto mágico, porque finalmente el papel moneda no representa más que el valor que nosotros le hemos dado, porque el papel moneda realmente no es nada, es papel, que pues a ver, si me pierden 50 euros y me entristecería bastante, pero finalmente es un papel. Y lo que se dio cuenta Marx es que las personas dentro de las dinámicas capitalistas le daban valor a los objetos más allá de su valor de uso. Es decir, valían porque no solamente lo intercambiabas por bienes y servicios, que finalmente es para lo que se supone que servían los objetos, sino que además en sí mismo tenían un valor. Y esto llevaba precisamente a la acumulación de capital, ¿sí? Entonces, ¿por qué una persona quiere tener más y más dinero cuando finalmente el dinero que necesita puede llegar a ser un cuarto de todo lo que tiene, pero necesita más? ¿Por qué? Porque da cierto estatus, porque da cierto reconocimiento, porque en sí mismo tiene una valía. Y eso no solamente pasa con el papel moneda, pasa también con otro tipo de artilugios a los cuales nosotros les hemos dado valor. Por ejemplo, que tengamos un iPhone y no tengamos un Alcatel, que queramos tener un tipo de vestimenta porque tiene una marca en vez de cualquier otra que puede representar exactamente lo mismo en tanto una protección frente al frío, que nosotros tengamos un tipo de vínculo con los objetos cuando en sí mismo no representan más que la imagen, que la imaginación que le hemos puesto a ella, que la idea que le hemos puesto a ella. Y en ese sentido está guay porque también tiene algo de velo, de la pantalla en la cual se proyecta algo interno, digamos. De por sí no tiene valor, solo tiene valor en tanto aquello que, como pantalla o como velo, oculta y a la vez revela. Es decir, todo lo que tenga ese carácter de máscara o de fantasma, bueno, el fantasma, esto es un concepto muy psicoanalítico, el fantasma, y ya lo hablaremos, y siempre es perverso el fantasma, pero cumple esta función dual de a la vez que oculta, revela algo, muestra algo. Y el fetiche un poco va a tener esta función, según Freud, ya que, bueno, Freud es verdad que es medio antiguo, si se quiere, si vamos a él, a veces nos resuena un poco antiguo, un poco machista, un poco de otra sociedad, porque era otra sociedad, realmente era el año a principios de siglo, principios del milenio, pero es verdad que se puede rescatar algo siempre de Freud. O sea, lo interesante es que de Freud siempre podemos rescatar alguna esencia, algo allí de la lógica interna de estas cuestiones que él se comprometía tanto con investigar. Y el fetichismo va a decir justamente que es un objeto, o sea, similar a lo que Paola decía sobre Marx en tanto al fetichismo de la mercancía, es un objeto que no es que tenga valor en sí mismo, pero sí que el sujeto lo adopta como una condición sin la cual no puede gozar. O sea que lo primero que va a aparecer de entrada es una fijación por ese objeto. No es una cuestión de me erotiza, ponerme un antifaz y jugar con tu pareja o tus parejas a utilizar ese antifaz y un día lo puedes utilizar y otro día no y está todo bien. Eso no sería un fetiche. Sería simplemente hacer uso de un disfraz, de un objeto, de un juguete. Hoy en día también, ¿no? Está súper de moda utilizar juguetes. Bendito sea Victoria. Victoria es el nombre de mi Satisfyer. Victoria. Victoria por existir. Victoria, le mandamos saludos a Victoria. Saludos, Victoria. Tiene como vida Gracias propia. por tantos momentos vividos. Tiene vida propia. Lo que haría característica a un cuadro, digamos, fetichista, a un fetichista real, clínico, de alguna manera, si se quiere, sería una fijación por ese objeto. Es decir, que solo puede gozar con ese objeto y a través de ese objeto. No es que pueda no estar. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, por ende, de alguna manera el fetichismo, y esto ya lo dirá más Lacan, es el paradigma de la perversión. En psicología, bueno, en psicoanálisis, y esto viene de la psiquiatría clásica, se siguen manteniendo tres grandes categorías en cuanto a las estructuras que todos podemos habitar en el mundo, estructuras subjetivas, ¿no? Que son formas de defendernos ante la falta en ser, si se quiere, se diría así. Son tres, y siguen vigentes para los que obviamente las usamos. Hay gente que por ahí, o profesionales que no las utilizan, pero para mí son muy de mucha utilidad, y serían la psicosis, la neurosis y la perversión. Seguramente los tres conceptos les resuenan mucho, y los tres son muy diferentes. Digamos que no son categorías clínicas en cuanto a lo patológico o lo sano. Es verdad que la neurosis dentro de todo se asocia con la normalidad, con lo más normal, sano, etcétera, ¿no? Son, entre comillas, igual etiquetas, pero en realidad las tres son por igual formas de defenderse a la castración, a la falta en ser, y formas de hacer frente a una catástrofe o frente a un problema terrible, ¿no? Cada uno va a reaccionar o va a defenderse de formas muy distintas. Y el fetichismo entraría dentro de lo que es la perversión.
que era un concepto muy estudiado y es muy interesante. Desde antes de que existiera Freud, la psiquiatría clásica ya lo utilizaba, sobre todo Krafft-Ebing, un psiquiatra de 1800 y poco, va a utilizar este concepto en Psicopatología Sexualis, un libro, un manual, un tratado de psiquiatría de la época, en el cual va a nombrar por primera vez la perversión. Y dentro de la perversión va a nombrar todo tipo de conducta que queda por fuera de la norma, o que atenta a la norma, o que burla de alguna manera la norma. Por eso perversión viene de desviación, de a través de o dado vuelta. Es decir, es el otro lado, el lado B, el lado oscuro, entre comillas, ¿no? Y por eso también es tan cercano con el otro apellido de la charla, que es la cuestión de los tabúes. ¿Sí? La palabra tabú es una palabra que de hecho es polinesia, que se dio cuenta un señor, un navegante llamado James Cook, particularmente Cook, que estaba en el siglo XVIII, perdón, aquí tengo mi chuleta, ¿no? Que estaba yendo en las islas polinesias y se dio cuenta que las comunidades polinesias utilizaban el tabú como aquella cosa que era prohibida o que estaba fuera de lo sagrado, que era profano, pero eran objetos, ¿sí? No eran comportamientos, sino que eran objetos que estaban prohibidos por una determinada comunidad. Esta cuestión de tabú pues fue sumamente interesante porque representó aquello que debía estar de alguna forma velado, tenía que tener algo que lo cubriese, pero de alguna forma no se cubría del todo, algo que es tabú de alguna forma hace parte de nuestra sociedad, pero está como tenuemente cubierto, como cuando está un velo de malla cubriendo algo. Cuando hablamos de normalidad, y ya que mencionaste normalidad, es imposible no pasar por un filósofo bastante conocido que parece vocalista de los Pixies, que es Michel Foucault, un señor calvete él, que Michel Foucault en una serie de libros, 4 libros que se llaman Historia de la Sexualidad, hace una diferenciación muy interesante, y bueno, también en todos sus libros, Microfísica del Poder, bueno, también se me fueron las palabras y las cosas, bueno, habla sobre la distinción entre la norma y, la verdad, las formas jurídicas, entre la norma y la ley. Lo que se da cuenta es que nosotros se supone que vivimos en sociedad de acuerdo a cierta orden de poder desde lo legislativo, como si fuera un orden vertical. Siempre pensamos que vivimos en sociedad porque cumplimos unas leyes, hacemos caso de una constitución, vivimos en sociedad porque hacemos ciertos acuerdos, pero lo que se da cuenta Foucault es que más allá de la ley está lo que se considera normativo, y lo normativo, la palabra normal viene de la palabra norma, y norma viene a ser aquello que mediatiza o estandariza el comportamiento. Entonces nosotros, más allá de la ley, tenemos ciertos comportamientos que normatizan la forma en que debemos ser con los otros. Entonces puede que, bueno, a mí este ejemplo siempre se me viene a la cabeza con la cuestión, por ejemplo, de la pandemia. En la pandemia, me vetaron por decir pandemia, pero en la pandemia, por mucho que no estuviera un gobernador, que no estuviera el presidente, que no estuviera alguien diciéndole no salgas, ponte tapabocas, y tú salías a la calle sin tapabocas, en el momento en que era la pandemia más fuerte, todo el mundo te decía algo, te miraba mal, te decía ponte el tapabocas. De alguna forma no necesitamos tener esa figura de autoridad dentro de nosotros, como encima de nosotros, para poder tener ciertos comportamientos normativos. Y Foucault entonces analizó que la normalidad se establecía dentro de las instituciones que establecían un discurso, y que es un discurso aquello que se establece dentro del orden del poder como el deber ser. Entonces, ¿qué instituciones mantenían el discurso? La principal, la iglesia, pero también se dio cuenta de otras, como por ejemplo los psiquiátricos, que definían lo normal de lo anormal dentro de el que es sano y el que no lo es, pero también las instituciones educativas, que definían la forma en que nosotros debemos comportarnos: siéntese bien, no se pare de la mesa, escuche el timbre cuando suena, póngase bien la ropita, haga los deberes. Y esto de alguna forma establece un deber ser comportamiento cuando no necesariamente lo normal es la media. Sí, y la norma va a operar justamente sobre los cuerpos y sobre la sexualidad, sobre todo, ¿no? El poder sobre la sexualidad es donde más va a tratar de regular, porque justamente esto tiene que ver con los intercambios humanos y con las relaciones humanas. Hay una frase que creo que es de Lacan, pero no sé, siempre se me viene, pero la ley termina a los pies de la cama. Es decir, en la cama ahí ya no llega ni la policía, ya no llega nadie a controlar qué sucede y qué hacemos y qué no hacemos y dejamos de hacer.
Eso por un lado. Y aquí viene lo interesante, retomando las instituciones que serían los tentáculos del poder disciplinario, ¿no? Estas instituciones, la escuela, el manicomio, sobre todo ahora el manicomio, que viene a dar lugar a lo que es lo sano y lo enfermo, lo bueno y lo malo. Claro, ¿qué es lo sano y lo enfermo? Porque fíjense qué curioso que la homosexualidad fue considerada una perversión hasta hace muy poco, hasta hace 60 años, 80 años en los manuales de y no puedo irnos muy lejos, la transexualidad es considerada en este momento por el DSM como disforia de género. Exacto, sigue siendo una patología. especie de patología, un trastorno, digamos, tiene categoría de trastorno, lo cual nos dice mucho, ¿no? Sí que es verdad que habían otras categorías que hoy en día siguen estando, yo diría, dentro de esos manuales, que también están dentro de lo que sería la perversión, que serían el fetichismo, evidentemente en esa nos vamos a focalizar, el sadismo, el masoquismo, el exhibicionismo y el voyeurismo. Serían como las que componen esta estructura perversa, como por ejemplo la paranoia o la melancolía forman parte de la psicosis, o la neurosis está constituida por la neurosis obsesiva, la histeria y la fobia, por ejemplo. O sea, como que serían estas las cuestiones. El fetichismo, porque es el paradigma de la perversión, como la paranoia lo es de la psicosis, en el sentido que es la mejor representante de todas estas que nombré, sadismo, masoquismo, exhibicionismo, voyeurismo, la que mejor representa toda la estructura perversa, que no es sinónimo de malo. Esto también hay que saberlo. Hay que hacer mucho énfasis. Es que hablar de esto es como meterse en laberintos, claro, y paradojas. No estamos hablando de gente mala, estamos hablando de perversión. Porque lo normativo, y el paréntesis exacto, que porque lo normativo nos ha hecho pensar que lo bueno obedece a la norma y lo malo se sale de ella. Exacto, cuando en realidad ahora vamos a ver por dónde lleva Freud esto también, que le da una vuelta interesante. El fetichismo, ¿por qué es el paradigma? Bueno, porque realmente se goza de un objeto. Es decir, ahí hay un puro objeto, no hay un ser humano. En el sadismo o en el masoquismo, que Krafft-Ebing, el psiquiatra este que les comento, clásico, retoma de Leopold von Sacher-Masoch, masoquismo, un escritor que escribió la Venus de las Pieles, un librazo increíble, que de ahí viene son 50 sombras de Grey, de Grey. Es como no sé cómo decirlo, el libro que viene a actualizar un poco que este es mucho mejor, o sea, realmente es un escritor como muy guay. Las sombras de la Venus, la Venus de las Pieles, es un libro donde, Masoch habla mucho de esta cuestión de gozar de ser un objeto al servicio del otro, es decir, convertirse uno mismo por voluntad propia, firmando un contrato incluso, en un objeto del cual otro puede gozar, es decir, en un instrumento de goce del otro. Y el sádico, por el contrario, pero a la vez bastante similar, tiene el mismo recurso. Lo que hace es convertir al otro cualquiera, al otro el partener, la persona, el sujeto, en un mero objeto del cual gozar. Por eso Freud va a decir, tampoco es que son tan diferentes. El masoquista es un sádico consigo mismo, es decir, es como un sádico que se pone a sí mismo, pone al yo en la categoría de objeto y es como que ahí se... ¿Qué pasa? Que lo que tenemos en común, el exhibicionista lo mismo, el voyeurista lo mismo, es que no hay intercambio, no hay una relación de a dos. En ningún momento hay de qué goza el otro, yo gozo de lo que el otro goza, le quiero dar placer, quiero que él me dé placer a mí o ella me dé placer a mí. No hay nada de esto. Hay solamente un goce de un objeto. Por eso el fetichismo es como el paradigma, porque realmente aquí estamos hablando de un objeto que puede ser un zapato, los pies, un antifaz, una braga, yo qué sé, cualquier objeto. Y Freud va a decir que ese objeto era el objeto que el niño veía justo antes de ser revelada la castración. Es decir, de ser revelado el hecho de que su madre no tenía pene. Por eso el zapato, porque era lo último que el niño había visto antes de ver que su madre, que la mujer, no tiene pene. Entonces no ve esto, es como una renegación, por eso el mecanismo de la paranoia, de la perversión, es la renegación, bueno, a veces se me mezclan los conceptos, la renegación, porque se reniega aquello que se vio. Es decir, es como un no quiero ver aquello que vi, que es que no hay, es que hay alguien que no tiene, que hay una falta en ser, después esto tiene un simbolismo, pero que esa falta en ser está encarnada por el falo. El falo es el símbolo de la falta, que aquí, en este caso sería el pene. Entonces se queda con el objeto que vio justo antes y que niega que ahí algo puede faltar. A mí me encanta el psicoanálisis y bueno, este es el territorio, por supuesto, de Flor, pero a mí siempre me ha llamado la atención. Y precisamente investigando sobre fetichismo me encontré con un artículo que se llama Fetichismo, escrito en 1927 por Freud, 12 paginitas que me las devoré y me encantó. Y aquí también tengo mi chuleta de un pequeño resumen que precisamente es exactamente lo que has hablado, pero me parece muy interesante. Él se pone a analizar ciertos casos, sobre todo el caso de los pies, que precisamente es
la castración, la idea de el primer lugar antes de llegar a la ausencia del falo. Pero también analiza el caso del fetiche con las bragas, la ropa interior. Porque la ropa interior de alguna manera oculta, pero también vela que hay algo. Es decir, oculta en tanto que pues oculta los genitales, pero al mismo tiempo, por así decirlo, muestra que ahí debe haber algo que también es un genital. Entonces, hay 4 puntos interesantes de la cuestión del fetichismo en este texto, que este es un ensayo que está en 3 ensayos de teoría sexual, que uno es pues la influencia de la infancia, y es que de alguna manera los fetiches nacen en la infancia precisamente dando cuenta de esta noción de castración, de mi madre no tiene pene, pero también muestra una variación de la compulsión sexual, que hay una frontera, pues aquí con lo pastológico muestra la castración y la negación, pero aquí me parece muy interesante de los fetiches el esclarecimiento teórico que realiza entre la distinción entre lo neurótico y lo psicótico. Me pareció interesantísima esta definición porque plantea esto. Dice que el neurótico, aquí hay yo creo que si están aquí es porque aquí estamos hablando como en términos como muy psicoanalíticos puro y duro, pero de pronto hay que hacer esta distinción entre unas cuestiones importantes en el psicoanálisis, que es el ello, el yo y el superyo, ¿sí? Yo creo que es algo bastante conocido, pero si de pronto no se conoce, podemos hablar que dentro del aparato psíquico está el ello, que sería como la pulsión viene de deseo, pulsión viene de lo que Schopenhauer hablaría como voluntad, bueno, del goce. También yo siempre lo pensaba como pulso, como aquello que de alguna manera es vital. El superyo serían todas las normas sociales, éticas que regulan nuestro comportamiento y nos dicen que la pulsión puede ser o no dañina, y el yo está el pobre que es mediador entre estas dos partes. Y el yo está ahí triste todo el tiempo, en tensión, todo el tiempo está en tensión ahí porque está regulando el superyo y el ello, el deseo y el deber ser. Entonces, digamos como la fórmula neurótico-psicótico, que aquí también estaría la cuestión del perverso, es que el neurótico, Freud diría que todos somos neuróticos en tanto que es algo muy normal, pero es porque el yo sofoca al servicio de la realidad un fragmento del ello, como definición. Es decir, cuando el neurótico es capaz de, al servicio del super yo, sofocar, sosegar, calmar la pulsión. Entonces el neurótico es aquel que siempre está en tensión, por ejemplo, las personas que puedan tener depresión, ansiedad, quizá un trastorno afectivo bipolar, pero que de alguna manera comparten realidad y también están, o sea, no la han desdibujado al servicio del deseo, al servicio de la pulsión, al servicio del goce. En cambio, el psicótico, también por definición, aquí la tengo aquí como la comilla, se deja arrastrar por el ello y de alguna forma se deja desarcirse de un fragmento de la realidad. Entonces, ¿qué pasa con el psicótico? El psicótico de alguna forma se va de la realidad al servicio de su deseo. Pero hay algo muy interesante con el fetiche, y es que el fetiche sería como otro lugar, que es el lugar precisamente de la perversión. Ya. Que lo que tienen en común con la perversión y la psicosis es que es verdad que ahí el sujeto no está dividido, es decir, está dividido porque todos estamos divididos en estas cuestiones, ¿no? Entre las pulsiones, aquello de nuestra naturaleza más salvaje, más instintiva, más animal, pero aquello también que nos viene como norma cultural y que nos dice, no, debes comportarte así o así, esto es incorrecto, esto es correcto, esto se puede, esto no se puede. Es decir, en esa lucha estamos todos. Pero es verdad que el psicótico va a, de alguna manera, pasarse un poco por alto esta división, y el perverso aún más, yo diría, como de alguna manera no hay un sujeto dividido, no hay un sujeto angustiado. Lo que más va a hacer la diferencia también es la angustia. Y acá entramos en la fantasía. Todos somos perversos en algún punto, es decir, nuestro fantasma es perverso, también va a decir Lacan, ¿no? A raíz de que Freud también va a convertir esta cuestión de la perversión no en una patología, ni en una cuestión así de algunos pocos, sino que va a decir, o va a hacer, mejor dicho, de la perversión universal de la diferencia perversa en todos. Es decir, va a decir, en todo ser humano habita algo de ese lado B, algo de ese lado oscuro, que todo el tiempo atenta contra la norma. Es decir, en lo sexual va a haber algo de todos nosotros que a veces empuja a ir hacia una fantasía que si la hiciéramos nos generaría mucha angustia, o nos generaría represión por parte de otras personas, o nos generaría, yo qué sé, un castigo. Es decir, esto pasa. Evidentemente esas fantasías están reprimidas en el neurótico. Y se le presentan de otra manera.
pero están allí, o incluso a veces son más o menos conscientes, no sé, hoy en día está muy de moda el BDSM, hacer, yo qué sé, tener sexo en la vía pública, algo que de alguna manera es como muy neurótico en ese sentido, juega a ser perverso. El sexo kinky, a mí me sonaba como una cosa como muy adolescente en algún punto, que está buenísimo y que todos lo tendríamos que hacer, no sé, o no tendríamos que hacerlo. No, tampoco, aquí no estamos haciendo propuestas. No, de ahora en más esto de terminar en un after orgiástico. No es que todos deberíamos, sino que digo que de alguna manera se puede jugar a veces con esos límites, o sea, con algunos límites, ¿no? Como que tampoco todo tiene que ser así una cosa demasiado rigurosa y demasiado estricta, sino que hay siempre en las fantasías algo que atenta contra la prohibición. ¿Por qué? Porque la ley y el deseo, y esto lo hemos hablado en varias tertulias, nacen juntos. En el momento en que Dios dice, esa manzana está prohibida, Adán y Eva van hacia allí, ¿no? O viene la serpiente y los induce hacia ese lugar. Pero si Dios no lo hubiese nombrado, a nadie se hubiese ni enterado que estaba allí. Y ahí me parece súper interesante, y eso también lo hemos hablado en algunas charlas, que la libertad precisamente nace en la prohibición. O sea, el deseo y la realización, de alguna manera, la libertad es entendida como el no ser esclavo, de alguna forma, digamos, como muy abierta. Hemos tenido charlas también acerca de la libertad, pero la libertad también te lleva como a la satisfacción de tu deseo, y la libertad aparece en el momento en que aparece la carencia, cuando vuelve y juega la cuestión del Génesis, en el momento en que le dicen a Adán y Eva, no te puedes comer esta manzana, y por eso no se llama ni siquiera la manzana del pecado, la manzana del placer, se llama la manzana del saber. Y en el momento en que aparece la prohibición, aparece la elección, y en tanto hay elección, hay libertad. En el momento en que Adán y Eva no tenían ningún momento para elegir, no eran libres, simplemente eran. Y en tanto eran, simplemente no había esa idea de libertad, que finalmente es la conciencia de la elección. Entonces, la cuestión digamos, con las perversiones me parece muy interesante, porque de alguna forma juega con la cuestión del deseo, pero el deseo no ligado necesariamente a la libertad, porque hay una cierta necesariedad de la satisfacción de esa forma de deseo para poder llegar a un goce, que me parece muy problemático, porque digamos, con la cuestión del fetiche sexual, y también el fetichismo mercantil, que también planteaba Marx, que les decía, pero también Hegel, el gran Hegel, planteaba el fetichismo, pero relacionado, y esto va a sonar bastante extraño, porque él lo relacionaba con los objetos religiosos. O sea, fetiche, tengan en cuenta que por mucho que nosotros lo relacionemos siempre con sexualidad, fetiche sería un artilugio, un artefacto, un objeto mágico, algo que representa una cosa que se excede a sí misma. De hecho, Freud lo define ahí como el sustituto del falo de la mujer, es decir, el sustituto de aquello que no hay, del falo, es decir, de aquello que no hay es como lo que viene a reemplazar eso. Entonces, lo que decía Hegel, bueno, rápidamente Hegel está buscando llegar a una cuestión que es el espíritu absoluto, y plantea... Es que decir rápidamente Hegel es como antagónico, pero él plantea que por medio de la dialéctica, que la historia se desarrolla por medio de una relación entre tesis, antítesis, síntesis, entre el ser en sí, ser para sí, y el ser en y para sí. Es que algo se da, algo se le contrapone, y al final la síntesis es el resultado, no de la suma de las dos partes, sino de algo distinto de esos dos como antagonismos. Entonces él piensa que toda la historia, y asimismo la conciencia, es decir, la conciencia de cada sujeto, conciencia con conciencia que genera autoconciencia, en fin, es una suerte, yo siempre lo he pensado como una suerte de espiral ascendente, ¿sí? Como que la historia se da como algo que se da, no sé, piénsense, la Revolución Francesa, querían libertad, derechos, y ¿qué pasó? La antítesis, pues hubo muerte y sacrificios y lo que sea que pues haya sucedido precisamente por una revolución. Y luego sería pues una síntesis que sería, no sé, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, algo que resultó distinto, quizá lo esperado, pero que de alguna forma es el resultado no de la suma de estas dos partes, sino de un proceso como de algo distinto que se gestó de este lugar. Y luego la Declaración del Hombre y del Ciudadano, pues se vuelve la tesis, y asimismo es un proceso, digamos, como de espiral ascendente. Ahora bien, Hegel pensaba que el fetichismo era una suerte de edad temprana del espíritu, en tanto, porque para él también la religión es una de las consumaciones del espíritu absoluto, pero en tanto a, por ejemplo, la adoración de objetos, en tanto a la fijación con este tipo de artilugios. Entonces, por ejemplo, cuando en la religión esto critica constantemente el cristianismo, cuando la religión católica se adora como la cruz, o se adoran los santos, o se adoran como las imágenes, esos objetos
Suena muy raro, pero son objetos de fetiche, porque finalmente es ese el objeto artilugio que representa algo que va más allá de eso mismo. A mí eso, por ejemplo, me parecía, mi familia, por ejemplo, es católica, y cada vez que íbamos a la iglesia hay una cosa, yo no sé si alguna aquí tiene formación, antecedentes católicos, hay algo que se llama el Santísimo, y es como una cosa, voy a tratar de describirla, pero normalmente es un lugar, una cosa así redondita donde le ponen en la mitad una hostia, no hostia de expresión española, y la bañan como en oro, y cuando sale el Santísimo todo el mundo se arrodilla, ¿sí? Es como si fuera que ahí estuviese Dios. Eso sería un fetiche. Porque no, Dios, lo que no hay, o sea, que no claro, es que no ahí hay. no está Dios. Exacto, no es que no hay, o sea, podemos discutir en otra tertulia si Dios existe o no, y no es una pregunta ni siquiera tan interesante, sino qué es Dios, entonces, para cada uno y para cada quien. ¿Y cómo puede ser Pero es verdad que no lo regulador de conducta? Exacto. Eso es lo más interesante. Kant decía Exacto. que es una idea regulativa. Y en ese sentido es como el falo, en el sentido de que, claro, no se puede ver, es decir, es algo que no se puede ver, al menos, no se puede hacer evidente. Entonces vienen todos estos objetos a visibilizar aquello que no se puede ver, justamente, aquello que no hay, es decir, a simbolizar esa ausencia. Pero a mí lo que me parece interesante es la relación como libertad y deseo. Y hoy, pero solo una cosa, así claro, que se nos pierda, que hoy, en un tiempo tan neoliberal, capitalista, etcétera, ante la caída de la muerte de Dios, ante la muerte de Dios, evidentemente el fetichismo, el nuevo fetichismo, es la mercancía, que es como un fetichismo más puro, porque incluso en la religión había toda una cuestión simbólica en torno a Dios, el altar, la misa, una ceremonia, un ritual, bla, bla, bla. Hoy es puro objeto, es el gadget, es el objeto atrapable, visible, material del mundo. Entonces es yo creo, una época o un discurso bastante perverso en algún punto, la perversión neoliberal, ¿no? O el sadismo neoliberal. Es que el fetichismo mercantil da cuenta de la explotación inherente de las relaciones de producción. Y esto suena todo, y revolución, me puse roja, pero es que de alguna forma que nosotros le demos un valor real a aquello que tiene un valor simbólico, da cuenta de las dinámicas capitalistas. O sea, el capitalismo, esa forma de producción que de hecho, dicho sea de paso, Marx pensaba que era una forma de producción como otras que podía avanzar a otro lugar. O sea, pasamos de un comunismo primitivo a un esclavismo, a un feudalismo, pasamos al capitalismo, que finalmente la historia es la relación de medios de producción, relaciones de producción entre quién, un explotador y un explotado, básicamente. Pasamos a un capitalismo donde el papel moneda empezó a significar algo más allá de simplemente algo para intercambiar por bienes y servicios. Para Marx, orgánicamente, pasaríamos a otro lugar. Un primer paso sería un socialismo y luego un comunismo científico que buscaría a la larga eliminar ese valor que le hemos dado al papel moneda precisamente con la eliminación de la propiedad privada. Pero bueno, en fin, me metí muy en Marx. La cuestión es que el capitalismo, digamos como la epítome, aquí sería como el capitalismo, es precisamente el fetichismo mercantil, es precisamente darle un valor al objeto más allá de lo que representa, que es intercambiar por bienes y servicios. ¿Para qué? Para la subsistencia. Claro, ya no hay intercambio. Ya no hay intercambio, el objeto vale en sí mismo. Exacto, lo mismo que pasaba, que les decían la perversión, tanto el sadismo, masoquismo, exhibicionismo, voyeurismo, etcétera, que lo que no hay es el intercambio entre un sujeto y otro, sino que simplemente hay uno que es un sujeto y el otro reducido a un objeto. Entonces, es simplemente esa objetización de la falta también, ¿no? Y en ese sentido el fetichismo de la mercancía también viene justamente a velar o a renegar de la ausencia originaria de algo, de que algo falte, de que algo se pierde. Esto sería muy, yo sé, no sé si viene muy de los pelos, como muy Pavlov la cosa. O sea, yo siento como, no sé si recuerden esta cuestión del perro de Pavlov, cuando la psicología se intentó desprender de la filosofía, empezó a hacer, porque somos su madre. Ojo que también, ojo al piojo. También somos un síntoma de la medicina. No solamente de la filosofía. Por eso. Cuando la psicología intentaba desprenderse de nosotros, su madre, empezó a hacer mucha experimentación sobre todo con animales, pues para intentar hacerse científica, ¿sí? La ciencia pues tenía ese método científico, medible, observable, cuantificable y replicable. Entonces como que querían hacer lo mismo para hablar de la psique, ¿sí? Y por eso se volvió ciencia social. Y entonces los orígenes, los primeros pasitos de la psicología estuvieron
por un lado un poquitico el psicoanálisis, aunque tomó un camino diferente y muchas veces, bueno, que no se considera ciencia y se valen de no considerarse ciencia, pero también desde la psicología conductual, ¿sí? La psicología conductual cognitiva. Y en este parche, en este grupo, en esta fila, y luego están los humanistas que son un poco más hippies, pero en esta fila estarían los que empezaron a buscar, digamos, como la razón de ser de la conducta desde una analogía con el comportamiento animal. Entonces empezaron a hacer experimentos con animales y con ello tratar de equipararlo con lo humano. Y uno de los más conocidos es el de Pavlov. Pavlov lo que hacía era coger un perrito, bueno, lo que hizo fue tomar un perrito y le mostraba un pedazo de carne, el perrito salivaba y cada vez que le mostraba el pedacito de carne, pues le ponía una campanita. Entonces paulatinamente le fue quitando el pedazo de la carne, continuaba con la campanita y hubo un punto en donde ya solamente la campana provocaba la salivación sin necesidad de tener el pedazo de carne. Y esto, bueno, Pavlov lo relaciona con una cuestión de estímulo-respuesta, que nosotros reaccionamos de acuerdo a estímulos positivos, reforzadores positivos, reforzadores negativos, y bueno, finalmente, estímulo-respuesta, eso sí, sería bastante conductual. Con la perversión. Ahora bien, o con el fetichismo. Ajá, ya Vaya, voy. que Pavlov era un fetichista con su perro. A eso voy precisamente, el fetiche reemplazaría la campanita, o sea, ya entonces nosotros vemos un pie y nos excita, ya no porque sea lo que nos vela el genital que no aparece cuando asciende la mirada, sino que ya representa en sí mismo el pie. Entonces ya esa campanita nos hace salivar, que sería el pie. Ay, bueno, yo sé que me viene un poco de los pelos la analogía. Pero bueno, estamos acá para reírnos también e inventar ejemplos e ideas. Bueno, no sé cuánto queda, porque la verdad que no tengo lente y no veo. ¿Cuánto llevamos? 4 minutos. ¿Cuánto llevamos? 36 minutos llevamos. Vale, bueno, para ir cerrando e hilando para que cerremos bien y amiga, abrimos al ciega, debate. por Dios, eso está súper ciega. No, si no veo nada de verdad. Me olvidé la capa allá afuera. Por eso no tengo. Venga, le presto las gafas. Hoy estoy llena de errores. No tengo la capa. Me he comprado una capa de niño de 5 años porque salía más barata que la de adulto. No voy a gastar tanto dinero en un atuendo de Halloween de esto, y me compré la de niño, así que bueno, en fin, de aquí está. Nada, para ir cerrando y encarando el debate, todos tenemos alguna fantasía perversa en el sentido de que atenta contra algo del orden de la norma o de lo socialmente correcto o de lo políticamente correcto y tal. ¿Qué es lo que detiene al neurótico, entre comillas, los normales, que esto otro día lo podemos hablar mejor, pero a nosotros, queremos decir de alguna manera probablemente, es la angustia. Es decir, lo que nos previene de llevar al acto las fantasías sexuales muchas veces es el hecho de que nos angustia demasiado, el hecho de hacerlas y que nos terminen generando más horror que satisfacción. Que esto es algo que estaría guay hablar en el debate, porque es verdad, ¿hasta qué punto uno, y esto es una pregunta, no sé la respuesta, hasta qué punto uno, esas fantasías sexuales que cada uno tenga en sus mentes, tríos, BDSM, yo qué sé, swinger, lo que sea, y más, porque hay millones, hasta qué punto uno las tiene que mantener, o estaría mejor mantenerlas como fantasía interna y fantasearse y regodearse en eso, o hasta qué punto está guay dar el paso de llevarlas al acto y hacerlas real, que es lo que plantea el sexo kinky. Y otra pregunta, esto es para debate interno también personal, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, porque también la fantasía, Freud decía que claro, la sexualidad al ser traumática para el ser humano, siempre es traumática porque hay algo justamente que atenta contra la norma, es decir, el resto de especies se aparea o tiene acto sexual de una manera mucho más natural, más genuina, no hay tantas normas, no hay leyes, no hay nadie que venga a decirle esto así es así, con este sí, pero con este no hay nadie que venga a regular eso. En el ser humano sí, entonces por eso es traumática, porque nos vienen muchas normas, justamente lo que decía Paula de Foucault, vienen muchas normas a recaer sobre la sexualidad humana. Y desde el niño, lo vemos al niño, perverso, polimorfo, decía Freud, el niño experimenta, juega, sí, le gusta desea, todo. Se masturba. Exacto, tiene un cuerpo erógeno y solo goza y ya está, y quiere jugar. Entonces es el adulto el que le va a ir reprimiendo mucho tiempo, durante muchos años, aparece el lenguaje, esa sexualidad. Exacto. Entonces, bueno, ahí está el otro tema, ¿no? O sea, también por haber sido niños, todos hemos sido alguna vez perversos polimorfos y hemos sufrido una represión muy grande sobre nuestra sexualidad. Tengamos la orientación sexual que tengamos, nos identifiquemos con el género que nos identifiquemos, toda la sexualidad en general ha sido y es traumática, por eso. Entonces la fantasía, decía Freud, vendría a soldar un poco esa herida de ese trauma, ¿no? Es decir, para la sexualidad traumática se va a necesitar que venga la fantasía a soldar un marco, eso decía Freud. La fantasía viene a enmarcar algo, a dar consistencia, a que podamos fantasear con eso que no podemos hacer y no hacerlo porque nos angustia.
aunque no nos vean, igual quizá nos angustia porque esa norma ya está dentro nuestro, entonces nos va a angustiar igual, pero a la vez necesitamos gozar de algo. Entonces, bueno, ahí un poco el debate interno de hasta qué punto está guay mantenerlo como fantasía, hasta qué punto llevar al acto una fantasía a veces nos genera más angustia que placer, o bueno. Yo creo que también, y otra cosa también para la problematización es hasta qué punto la no materialización del deseo y la no materialización de esto, de esta perversión, puede llevar a desviar, a sublimar ese deseo en otras formas también de placer, en otras formas de goce. Yo considero que muchos políticos son unos perversos, no solamente en potencia, sino en acto, que materializan otro tipo de, sí, pues ahí está de no realización. La voluntad de poder, ¿no? Claro, la voluntad de poder nietzscheana está ahí. Anular al otro. Pero no solamente desde el poder político, sino también desde otros tipos de formas de placer. Por ejemplo, yo creo que la adquisición de dinero, la adquisición de bienes constantes, hasta pensaba un poquitico, hasta los juegos de video, como todo ese auge que hay de los e-games y como de alguna manera encontrar esa materialización del deseo quizá en algo que se sublima en ese lugar porque no puede sublimarse en otra parte. Entonces, digamos, a mí me parece muy interesante que siempre se piensa el fetiche desde el lugar de la sexualidad, pero también hay fetiches puestos en otros lugares de enunciación, en otras formas en las cuales nos relacionamos con los otros, en otros objetos de deseo, llámese dinero, llámese poder, llámese juegos de computadora, llámese como se llame, el fetiche se materializa desde otro lugar. Total, como que puede ser más amplia esa categoría. Total, y por último también ¿qué es perverso hoy? En una época en donde casi que no hay tabúes a nivel sexual, ¿no? Donde cada uno puede expresar su sexualidad de la manera que quiera y no será reprendado o no será castigado. Es raro. Hay psicoanalistas que han dicho que la única perversión que todavía sigue vigente es la pedofilia. Y por eso también hay veces que está en auge, porque es como que el perverso quiere atentar contra la norma. Y mientras más esa norma se haga sentir, más va a querer burlarla. Entonces como que vienen juntas. Y bueno, eso para el debate, a ver si suscita algo, porque es interesante también. Ya el resto, BDSM hace todo el mundo, o sea, ya es algo como súper, no sé... Mascaritas y cositas claro, así, que ponerse medio... aunque sea en el juego, ¿no? Pero... Ponte creativa. Voyeurismo, exhibicionismo, las redes sociales, hay un montón. Hay un montón de fiestas. Bueno, en fin, podemos seguir. Me han contado. Lo dejamos aquí. A ver. Gracias. Gracias. Bueno, quería, primero antes que nada, gracias, y vamos a pedirles un pequeño permiso, si ustedes lo permiten. Antes solamente grabábamos la parte de nosotras, pero a petición de varios nos dijeron que querían pues que también estuviese registrado la parte del debate. Obviamente la cámara no la vamos a voltear, no van a mostrar sus rostros, pero queríamos pedir su autorización si participan, si pueden aparecer sus voces en este registro que va a quedar pues público. Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces pueden quedarse. Si no, se van. Nada, ahora sí, ¿quién quiere romper el hielo? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Pero si yo lo entiendo claro. Bien. Sí. El tema debe ser, es un fetiche hasta que no se aplica en un club de BSM, en el sentido que cuando es permiso ya pierde su carácter de fetiche, de alguna forma, ¿no? Lo entiendo bien. Claro, está guay la pregunta, como que si hoy en día esto se acepta socialmente y se le da un lugar... Desde un punto de vista tuyo, psicoanalítico, por lo que yo entiendo, sería fetiche solo y exclusivamente si es mi única forma de expresar el eros. Sí, exacto. O sea, desde el psicoanálisis lo que se podría decir es que es fetichismo si hay una fijación radical con ese objeto. Y es solo la única manera en la cual se puede encontrar satisfacción. Vale. Sea cual sea ese objeto. Vale. Sea una persona, sea un zapato. Pero... En el momento en el cual culturalmente se explora y se da posibilidad a que esa realidad se pueda existir dentro de unos límites, termina su aura fetichista. Sigue siendo una búsqueda del placer por trámite del dolor. Sigue siendo una exploración, pero pierde su carácter de fetiche.
¿En qué caso pierde el carácter de fetiche? Cuando se normaliza. Cuando se normaliza. Creo que eso No, aplica. yo creo que no. Yo también creo que no. Yo creo que no, que aunque todos fuéramos fetichistas, hoy en día incluso en este fetichismo de la mercancía, sigue siendo fetichismo, que no quiere decir que esté mal, esto está voy a aclararlo, ¿no? Fetichismo o perversión no es sinónimo de malo o bueno, sino sinónimo de algo que tiene una entidad nosológica, no sé, de entidad clínica, y que tiene esta particularidad de esa fijación. El neurótico va variando siempre, le gusta una cosa, le gusta otra, va probando, el fantasma también tiene que ver con lo que interpreta del deseo del otro, esto es muy importante. Y en la neurosis siempre estamos tratando de descifrar qué quiere el otro de nosotros y de qué goza el otro. Y en función de lo que interpretamos que el otro quiere, le damos lo que creemos que el otro quiere. Y en eso se genera un juego. Siempre fallido, se podría decir. Nunca vamos a saber exactamente lo que el otro quiere porque ni el otro lo sabe, bla, bla, bla. Pero en el fetichismo no hay esas preguntas, no hay esa dimensión del intercambio, no hay esa pregunta por qué quiere el otro, sino al contrario, hay un horror a suponer al otro como alguien que en sí mismo puede desear otra cosa o querer gozar. Por eso el objeto, porque Pero, hay algo inanimado ahí del otro. Y yo creo que también como para responder a eso, yo no creo que el fetichismo en tanto se normalice, se desmaterialice como fetichismo, porque fetichismo sería darle en líneas muy generales como valor al objeto o valor a la cosa más allá de lo que representa en sí misma. Entonces, yo creo que no se desmaterializa el fetiche, pero sí que es cierto que creo que cuando hablamos de fetiche sexual, digamos, hay como cierta valía que hay dentro de lo prohibido, entonces yo creo que un fetiche lleva a otro. O sea, yo creo que hay como una búsqueda por excederse, pero no creo que la materialización de un fetiche, por mucho que se haga normativo, o sea, que todo el mundo, por ejemplo, esté acostumbrado a látigos o que esté acostumbrado a esposas, así todo sigue siendo fetiche, pero sí creo que va llamando a más fetiches, a fetiches un poquitico más dentro de lo normativo. Creo que tiene otra pregunta, la última. Claro. La pensé hacer antes. La correlación entre fetiche y capitalismo. En la idea que el objeto pierde su carácter basilar y se vuelve algo que el proceso en sí es valor, ¿no? La pregunta es, ¿existe una ausencia de fetichismo evolutivamente hablando? Porque de fondo nos volvemos sapiens en el momento en el cual empezamos a utilizar utensilios. Sino que, claro, lo que pasa con los utensilios es que si se intercambiaban directamente por un bien o servicio de supervivencia, Marx va a decir que el ser humano, hay una relación dialéctica del ser humano con la naturaleza. El ser humano, tesis, se enfrenta con su antítesis, que será la naturaleza, lo opuesto, su negatividad, y la síntesis es por medio del trabajo que modificamos nuestro entorno en pro de nuestro beneficio. Eso define el ser humano, el trabajo, la capacidad que tenemos de modificar el entorno en pro de nuestro beneficio. Ahora bien, cuando nosotros intercambiamos bienes y servicios por otros bienes y servicios, digamos como que ahí no hay una fetichización mercantil, en tanto que, pues, a ver, el sistema de trueque existía y yo intercambiaba una gallina por, yo qué sé, un kilo de sal, yo qué sé. Sin embargo, ya cuando no es necesariamente para intercambiar bienes y servicios, para modificar la naturaleza en pro de nuestro beneficio, sino que ya vale en sí mismo, no por su capacidad de intercambiar, sino por la representación que le damos a él, ahí está el fetichismo mercantil. Entonces, el problema no es la plata. A ver, que necesitamos plata para cambiarlo, para ir al Lidl y comprarnos un par de manzanas. Vale, bien, y para pagar los pisos exorbitantes, por favor, vamos a marchar. Para pagar los pisos exorbitantes, vale. Pero el problema es cuando se da una acumulación de capital. La acumulación de capital da cuenta del fetichismo mercantil, en tanto que ya no es solamente para pagar mi piso exorbitante o en su defecto tener una casita un poquito más grande, sino porque ya la acumulación en sí misma ya me da un estatus, un poder o una relación diferente simbólica con ese objeto, que sería en este caso el dinero, o en su defecto cualquier cosa, puede ser hasta un celular, puede ser tener una ropa de marca, que tenga una marca. Vale, pero el objeto no es de por sí el elemento que genera la síntesis. O sea, hay el humano contra la naturaleza, se necesita una síntesis por cambiar. La síntesis sería el trabajo. O sea, la síntesis en esa relación sería que nosotros modificamos nuestro entorno en pro de nuestro beneficio por medio del trabajo. El trabajo pues, puede llevar a generar o no objetos, sí, pero el trabajo en sí mismo no es hacer un objeto. El trabajo es la capacidad de modificar nuestro entorno en pro de un beneficio particular, la capacidad de quitarnos esa carencia biológica y esa...
sí, indigencia El salto biológica. evolutivo no pasa cuando el trabajo se vuelve a ser el objeto. ¿Qué? El No sé. salto evolutivo no lo tenemos en el momento en el cual el trabajo de una persona se vuelve a ser el objeto. Sí, no, pero o sea, salto evolutivo ahí estaríamos mezclando como biología con desarrollo socioeconómico que creo que no necesariamente tienen que ir a la par, o sea, no creo que necesariamente el proceso Marx, estamos hablando desde Marx, ¿no? Sea necesariamente un proceso darwinista evolutivo, pero bueno, la cuestión no es hacer objetos o no, la cuestión es cuando el objeto vale más por ser objeto que por su intercambio. ¿Sabes? O sea, no es porque, no, claro, todos tenemos, o sea, ¿quién no quiere tener plata para tener sus cosas? O sea, todos queremos, no sé, si nos ganamos el chontico, no sé cómo llama el baloto de acá, la lotería, no sé cómo llama. ¿El qué? Euromillón. El euromillón, me lo gano, pues qué felicidad. Pero es cuando yo quiero acumular más y más y más y más y más, y eso en sí mismo ya me representa. Igual me ha hecho pensar algo, perdón, ya paso palabras, solo resumidísimo. Me has hecho pensar también, gracias por tus preguntas, muy buenas preguntas, me encantaron todas. Pero me ha hecho pensar de que, ¿por qué un fetichista tendría un objeto, por ejemplo un botón, y otro un zapato, u otro un brillo en la nariz? Y esto lo digo resumidísimamente, hay un caso muy famoso de Freud, que es muy famosa la frase del Glanz of the Nose, porque en alemán Glanz of the Nose era brillo en la nariz, y este señor tenía un fetiche con un brillo en la nariz. Sí, imagínense lo absurdo o lo particulares que pueden ser los fetiches. Por eso también sabemos el zapato, que es como muy común, pero hay miles. Entonces, este hombre le gustaba el brillo en la nariz. Cuando a una mujer se le mostraba, o una persona, un brillo en la nariz, se erotizaba y bueno, iba a tope con eso. Y bueno, al final fue muy curioso porque en el transcurso de la terapia, lo cual es raro que esta gente venga a terapia, porque están bastante felices con sus objetos. Entonces, viene a terapia y bueno, en el proceso terapéutico surge que este hombre era bilingüe y hablaba no solo alemán, sino también inglés, y Glanz, en la otra lengua, era mirada. Entonces, básicamente, lo que él buscaba en ese brillo en la nariz era la mirada del otro, o la mirada de la madre, yo que sé, ahí siempre se va la madre de todas estas cuestiones originarias. Pero era interesante el caso, cómo se interpreta ese fetiche en ese caso particular, que es diferente en otros. Que para este hombre ese brillo representaba la mirada del otro de la cual él gozaba, de ser mirado. Él ser mirado como objeto. Y ahí tenemos otra cosa muy importante del fetichismo, que se identifica con el objeto mismo. Lo mismo que le pasa al sádico y al masoquista. Muy bien, tú tenías que levantar la mano, luego aquí y luego acá. Entonces, me gustaría reconducir un poco al tema de, más allá de las derivas más o menos filológicas sobre el fetichismo de las mercancías, que de todas formas se debería remitir a las ciencias de la lógica de Hegel, de la inversión de medios y fines y de la transformación de la cantidad en calidad. Me gustaría preguntar, uno, el valor metonímico del fetiche. Mi pregunta. Segundo, normatividad. El señor ahí que no veo, aludía por ejemplo, a lo que se podría entender como orden moral de ciertas situaciones, y por tanto que viene de otros canales, ¿no? Más sociológicos. Entonces, lo normativo hoy en día, como tú has aludido a Foucault hace sus estudios históricos sobre una determinada y bien preciso lapso temporal, pero luego se hace otras preguntas, cuando pasa a hablar de la biopolítica, de la producción de necesidades. Entonces hay una nueva normatividad que no es compatible con el viejo modelo disfuncionalizado, represivo, a lo cual habéis aludido en términos de expresividad y verdad, ¿no? Entonces, hoy en día parece que este tipo de producción de posibilidades sea un horizonte moral que, por ejemplo, el señor ha dicho existe solo en los clubes en el privilegio de fiestas que conocemos todos y de los clubes de BDSM que más o menos que conozcamos todos, y no, es un nuevo orden moral, por lo cual lo que es su dimensión metonímica. Porque la lectura de Marx deberías filtrarla por Baudrillard, porque el sistema de los objetos se reenvía la posibilidad de construir mundos paralelos que tienen más valor simbólico del mundo de los objetos en sí, o sea, en esta dimensión, digamos,
pragmático realista, que dejámoslos ahí porque son cuestiones más técnicas. Entonces, me gustaría que le udierais a este nueve escenarios y recupero las últimas palabras del título de la noche y preguntando cuáles son los nuevos tabús, porque me parece que eso me ha quedado curioso. ¿Dónde está? El niño, bueno, el cuerpo del niño, yo diría, en esa pregunta, así que es lo que decía de la pedofilia. Este sería el tabú, el único tabú hoy en día, creo yo. No se me ocurre otro, si a alguien se le ocurre otro, genial, pero a mí se me ocurre... La muerte. La muerte. Tabú. Bueno, puede ser la muerte que ha adquirido el estatuto de tabú, ahora que se intenta, sí, en Silicon Valley están investigando cómo hacer para que la vida sea Zoofilia también. eterna. Zoofilia, es verdad que también. No, tabú es muy personal, no quiere decir que sea ilegal o legal, no quiere decir que sea tu tabú. Mira, Bueno, eso es verdad Pero también. aquí también Yo me imagino que se refería a tabúes social, o tabú social, en el sentido de que está prohibido hoy si podemos hacer de todo, si tenemos aquí a la vuelta un club de... Pero aquí Bueno, también saludía. todo el mundo vanilla es muy... parece casi un tabú, en el sentido que es talmente aburrido, inútil y te giro que me gusta un poco provocar, así. No, Sí, no. Aquí me Va bene, parece cosa è successo oggi che sei tutti italiani? Sí, Gracias por la pregunta. no, claro, aquí estamos también pensando como en la producción de nuevas normativas, o sea, digamos como que hay unas normativas que se establecen que determinan, digamos, como lo que hace parte del discurso y no, pero digamos hay nuevos discursos, precisamente una dinámica del biopoder, esta microfísica del poder produce como unos nuevos discursos que normalizan también ciertos comportamientos. Entonces también, y que vinculo también con esta pregunta que también fue muy interesante, es pues hasta qué punto como la normalización de los fetiches hacen que digamos se genere otros discursos también de deseo, se genere otros discursos también de tabúes, también de prohibiciones. A mí me parece que no sé qué hoy en día podría llegar a ser tabú. Yo creo que si yo llego a lanzar como una hipótesis de lo que podría llegar a ser tabú y me voy a ir de pronto a otra cuestión que parece muy distinta, pero es que no la voy a meter con sexualidad, pero sería la no productividad. O sea, y aquí me meto un poquitico con Han, que amores y odios con Byung-Chul Han, pero bueno, yo creo que, digamos, las dinámicas capitalistas nos llevan a una forma de productividad mercantilista, una forma de productividad continua y una forma de productividad desde la positividad, desde el exceso del yo, desde la anulación de la negatividad, desde la anulación de la otredad. Yo creo que unas dinámicas tabúes serían la no productividad, la no participación de esas dinámicas productivas. Yo creo que hoy, por ejemplo, si alguien dice, no, me siento deprimido y no quiero hacer nada, es como, pero ¿por qué? Vamos, tú puedes, estás deprimido es porque quieres, porque no eres feliz. O sea, yo creo que un tabú, hoy en día algo que estaría, digamos, fuera que estaría dentro del orden de lo profano, sería la no productividad. Dentro de estas dinámicas de el exceso de positividad, no positividad no entendida como ser bueno, sino positividad no entendida como el yo, pero también el exceso, digamos, como la tiranía de la felicidad, la tiranía del capital, la tiranía de la producción. Lo podría desde allí, no sé. Sí, pues se puede generalizar, quitarlo del tema sexual. Y la pregunta que me parece súper pro, tu pregunta del valor metonímico del fetiche, yo creo que, claro, aquí la cuestión es que no puede haber metáfora justamente, ¿no? Que es como el otro mecanismo constitutivo. Estamos hablando de la carne, Sí, pero es que tu pregunta es súper lacaniana, o sea, que tú has pasado por algo de psicoanálisis, alguna No he cosa. pasado... Porque es súper técnica. ¿Qué significa Ya. metonímico? Claro, pero es que esto es para otra charla y lo diré muy rápido porque sé que vosotros queréis hablar, pero Freud hablaba de dos mecanismos que están en el sueño y en general en toda formación del inconsciente, que son la condensación y el desplazamiento. Es decir, en un sueño uno puede soñar con una señora rubia, pero si uno va preguntando, esa señora rubia era la verdulera, pero también era la madre, pero también era la tía. Y siempre la madre. Bueno, todo se condensa en la madre. Esa condensación. Y el desplazamiento es que se puede desplazar de un objeto al otro, una característica, un rasgo de una persona puede estar en otra, puede aparecer en otro lado, es decir, se desplaza. Y entonces Lacan después, como estudia tanto la lingüística y Saussure y tal, va a vincularlo de desplazamiento y condensación con metonimia y metáfora. Metáfora y metonimia, tropos lingüísticos. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, entonces también responde a tropos lingüísticos.
la ironía, la metáfora, la metonimia. Entonces allí viene la cosa. Claro, la metáfora es la sustitución de una cosa por otra. Se reemplaza un objeto. ¿Qué es lo que no puede hacer el perverso? El fetichista. No es exactamente así. O sea, la metonimia es una cosa muy fácil. Es una parte por el todo, ¿no? Entonces, No, eso es sinécdoque. ¿Eh? Eso es sinécdoque. Sinécdoque. Bueno, según Sinécdoque. sí, Pero no es lo mismo. como lo usa Lacan, es esto. O sea, es algo que reenvía siempre a una ausencia que se reproduce infinitamente y que tiene un espacio cultural, un espacio de resonancia en el debate francés de sus años, y lo puedes encontrar también en Baudrillard y en otra gente. No nos extendamos. Entonces, es bastante curioso todo esto, pero me ha gustado esta alusión a nuestro amigo coreano que está en Berlín, ¿no? Efectivamente, sí, pero me gustaría también preguntaros si esta inutilidad o este cansancio, ¿no? De quitarse del medio, ¿no? Que sugiere Anne, puede ser, por ejemplo, transportado en el ámbito sexual, ¿no? El ámbito de los fantasmas. Por supuesto, con toda. A ver, ahí caemos en lo que Han hablaba en la agonía del Eros como el infierno del igual y digamos la exégesis del cansancio que puede haber frente a la relación con la negatividad. Es que estamos muy técnicos, perdón. No, es eso, que nos sí, llevamos muy palabras técnicos. muy, sí. Perdón, es verdad que pero son conceptos sí, muy... la pornografía es hasta ahí. O sea, y en el pero vamos a seguir conversando. y en el fetichismo no puede haber metáfora porque no hay asunción de esa falta de objeto. Entonces hay metonimia, que es el desplazamiento de lo mismo. Un poco sería ese... Pero podemos seguirlo conversando, sino que no nos queremos volver tan técnicos porque hay forma, no está mal, gracias, pero tratamos de hacerlo como explicar todos los conceptos, aunque hoy estuvo la charla un poco técnica, lo sabemos, pero Técnica está y preguntas chévere. complejas que nos han puesto a Está pensar. chévere, está muy chévere, a mí me gusta. Pero sigamos. Aquí. Sí, había un momento que has hablado de los políticos y el fetiche y todo esto. Claro, estoy de acuerdo que es muy lógico y muy clásico decir es que el político malo porque representa la parte activa de aquello que desea el poder y que, bueno, si eres un alto cargo, al final pues estás consiguiendo comportarte con éxito de forma semisociopática ante millones de personas, ¿no? Pero lo que pasa últimamente con Errejón me ha hecho pensar, no solamente por toda la parte de lo que él hizo mal y tal, pero no se ha comportado él como un fetiche en sí mismo. Y lo voy a decir desde una perspectiva más masculina, porque él no tiene una presentación natural portentosa, por decirlo así, ¿vale? Entonces... Qué lindo eufemismo. Qué lindo eufemismo. Me encanta, continúa. Lo que vengo a decir es que todos los tíos sabemos de que si él no tuviera poder, él no se comería un rosco, básicamente. Y entonces ahí es donde entra mucho el discurso masculino de que de alguna forma él está haciendo trampas, pero como no le queremos echar la culpa a las chicas de que participan en ese juego, lo obviamos y lo redirigimos a él de alguna forma. Pero no sé, ¿qué pensáis vosotros de esta forma de ser poderoso para conseguir follar y hacer que la chica busque en él la figura del poder en sí mismo cuando él, desde un punto de vista tribalístico, naturalístico, originario, no representaría ningún tipo de poder realmente? Y a ver qué piensan los demás también, porque yo creo que no solo nosotras podemos responder. Yo solo diré dos palabras: erótica del poder. Y es para muchos y muchas, ¿no? Hay una erótica del poder, algo que brilla ahí, y ahí retomo el fetichismo, hay algo que brilla en el poder. Pero también hay algo de dominación en el poder. Pero o sea, el que tiene el poder... Que tampoco tienen poder, ¿no? Entonces también analizar las cosas desde un punto de vista tribal a fecha de hoy, a ver... Bueno, tiene poder porque allá donde va tiene decenas de Quiero decir, personas saludándole, podría ser un está en el centro. influencer, ¿no? Claro, pero la gente se atrae. A mí la forma en la que trabajan estos depredadores, porque la forma que Errejón encontraba a sus víctimas es exactamente la misma que Eduard Pujol, que es un político catalán, encontraba a sus víctimas, y es la misma que se ha descrito de Francesc de Dalmases, y es la misma manera, de todas la misma, y los testimonios de las víctimas son muy parecidos, es decir, ellos están en Telegram, están en Instagram, están en Twitter,
y entonces se dedican a escribir masivamente a mujeres. Y bueno, pues de todas las que se deben pasar el día haciendo esto porque no deben tener mucho trabajo, y entonces las que contestan, que muchas veces son personas que en ese momento en concreto están pasando por un momento con la autoestima baja, incluso Eduard Pujol, el problema que ha habido es que seguramente contactó con una mujer que tenía un problema de salud mental, entonces las cosas se fueron de madre, porque claro, tú vas agrediendo mujeres ilimitadamente y buscas personas que estén en un momento de baja autoestima, y en algún momento no solo es baja autoestima, sino que hay un problema detrás, y entonces te llevas una avalancha. Y esa es la forma, entonces les hacen creer que les parece interesante, o sea, porque Errejón, a ver, a mí no me estimula intelectualmente, pero hay alguien que piense como él o que le siga, puede ser un referente intelectual. Entonces no sé si tenemos que irnos a cosas tan básicas como el aspecto físico o como la tribu o como la reproducción. Creo que no, creo que eso sí que me parece un planteamiento un poco básico. Entonces les hacen creer que tienen interés en ellas de manera intelectual, o el director de la serie de Merlín pues escribía a chicas súper jóvenes, adolescentes, les hacía creer que las veía como actrices, entonces ellas empiezan una relación como a nivel profesional e intelectual, eso va derivando cada vez a conversaciones de tono subido sexual, y al final pues se llega donde se llega, que seguramente las mujeres, la mayoría de mujeres pararán los pies, pero como lo hacen de forma masiva, son agresores y depredadores, pues bueno, algunas hay víctimas, claro. Sí. Total. No, yo, claro, lo que decía con la erótica del poder es que les excita el poder mismo, el ejercer poder. O sea, a ellos claro, sí. Por eso es verdad que buscan mujeres más Claro, vulnerables. yo creo que muchos son psicópatas. Solo avisar que empieza el otro evento también, si alguien también tenía entrada para ahí o quiere quedarse, empieza uno de monólogos ahora. Ah, bueno. Comedia. ¿Cuánto llevamos? ¿Que no? Sí, ya vamos una hora. Una hora. Bueno, ya si quieren unas dos intervenciones. Normalmente no hay 2 eventos el mismo día, pero hoy porque mañana es puente se Claro. realiza de esta manera. Sin embargo, los invitamos formalmente a que continuemos conversando. Esto tras bambalinas continúa. Queremos seguir debatiendo, pero vamos a continuar en otra parte. Podemos irnos por aquí cerquita a continuar tomando cerveza y hablando de filosofía. Yo solo quiero terminar No, una pero cosa es que ya- muy pequeña. Es que Nos han echado, pero bueno, Sí. dale. Que es muy bonito el cuento de que las mujeres también se enamoran intelectualmente, pero es que en el fondo es Hombre, mentira. cuento, retíralo, por Es favor. mentira. Es mentira. yo creo Todos los que... amigos que yo tengo que son intelectuales Pero al final también y nos que olvidamos. no son fuertes, follan mucho menos que los que son fuertes. Ya está. Y si alguien quiere llorar con eso, que llore. Jesús bendito. Vamos a continuar debatiendo desde la calma y la Para no serenidad. terminar, Que exacto. llore, que llore. Sí. Pero no te digo, Espera, ¿quieres decir algo? Bueno, sí. Alguien que no haya hablado y Bueno, luego sí que es verdad cerrar que en un tono más luminoso, aunque sea al Halloween. final el ser humano también nos puede gustar y nos podemos enamorar de la persona de forma más racional, pero también estoy de acuerdo que a veces se nos olvida que también tenemos algo instintivo, algo animal, y esto te recuerdo que el poder no es algo que puede corrompir únicamente al género masculino, sino que creo que también las chicas, al final, al ver una figura autoritaria que nos hace percibir poder, también es normal que tengamos esa atracción y también es normal que tengamos ese magnetismo. Sí. O sea, no es algo puede pasar, únicamente y hecho puede de pasar, y chicos. conforme más mujeres vayan alcanzando cuotas de poder, pasará más. Ahora, si tú tienes esa pulsión dentro de ti, tienes que estar en alerta, porque no todo el mundo la tiene y puedes... Yo creo que todos estamos de cierta manera atraídos hacia el poder. Lo que pasa es que somos lo suficientemente racionales para poder analizar y ver si realmente ese poder es bueno para ti o malo. Pero yo creo que no podemos negar esa atracción que tenemos innata hacia el poder Sí, tampoco. independientemente del sexo. Claro, me parece Sí, utópico sí, eso. total. No, yo creo que está, pero que hay gente que la tendrá más o que la tendrá menos, o gente que igual lo rechace. Más racionalizada, más trabajada, más... O más, yo qué sé, yo prefiero a la persona que tengo a mi lado que conozco que a alguien que está en Instagram. Entonces, ya sé que igual la mayoría de la gente prefiere al de Instagram, pero bueno, quizá tenemos que reflexionar, ¿no? Súper interesante el tema del poder para próxima temporada. Vamos a hablar del poder. Y el Rejón nos tiene con debate activo. Yo también sé que me hablo de Rejón, pero el tema no era el de hoy, así que por eso estoy como también mordiéndome un poquito la lengua. Sí, poder, autoridad. Bueno, continuamos en el Absenta, queridos. Vamos a seguir con La la fiesta sigue, así que La lo que fiesta queráis, sigue. hay after. Gracias. Gracias aquí. Muchas gracias, seguimos. Tranquila.